Fue escondido por una razón, enterrado bajo capas de adoquines de Boston y 1 siglo y medio de silencio jurado. Nadie se suponía que supiera esta historia. Los registros oficiales fueron quemados. Los testigos se desvanecieron. La casa en Beacon Hill donde todo sucedió fue derribada en la oscuridad de la noche, cada ladrillo molido hasta convertirse en polvo y esparcido en el puerto. Querían borrarlo de la memoria, de la historia misma, pero algunas verdades tienen raíces, sangran a través de la tierra, del tiempo, manchando el presente con preguntas que nunca debieron ser hechas. Y la pregunta central, la que atormentó a un puñado de personas hasta sus tumbas, es simple, aterradora. ¿Qué pasó con las hermanas Callahan, Ara e Isalda, en Minnesota? La primavera de 1871, tenían 16 y 17 años. Las luminosas hijas de un magnate naviero, celebradas por su ingenio y su belleza casi de otro mundo. En el invierno de 1891, 20 años después, todavía tenían 16 y 17 años, no solo en apariencia, sino en cada aspecto biológico medible. Nunca envejecieron ni un solo día, y el secreto de por qué no fue un milagro, fue una transacción, un pacto horrible hecho en las sombras de la ciudad más respetada de América. ¿Cómo desapareció esto de la historia? ¿Cómo algo tan imposible, tan fundamental para nuestra comprensión de la vida y la muerte, simplemente es enterrado? La respuesta es más aterradora que el misterio mismo, porque sugiere que el mundo que crees conocer es un escenario cuidadosamente construido, y detrás del telón hay fuerzas que controlan las leyes mismas de la naturaleza para su propio beneficio. Esto no es solo una historia sobre dos chicas que detuvieron el tiempo, es sobre lo que les fue robado a ellas y a nosotros para mantener su secreto a salvo. Es sobre un poder tan profundo que ha moldeado el mundo en el que vivimos hoy, y ni siquiera sabes que existe, pero estás a punto de saberlo. Esta historia me encontró de una manera, un baúl de cuero comprado en una polvorienta venta de bienes, en la zona rural de Massachusetts. Dentro, no había reliquias, sino un solo diario sellado con cera, el registro privado del Dr. Alistair Finch, un médico una vez celebrado en la sociedad de Boston, luego abruptamente deshonrado y recluido en un manicomio donde murió en 1902. Su crimen se negó a olvidar a las hermanas Callahan. El relato del Dr. Finch no comienza con las hermanas, sino con su padre, Marcus Callahan, un hombre que se abrió camino desde los muelles hasta la cima de la sociedad de Boston. Era implacable, brillante y, según Finch, poseído por un terror singular y abrumador, el miedo a la pérdida. Había perdido a su esposa por una fiebre repentina y la experiencia lo desquició. Se obsesionó con la preservación, con la permanencia. Invirtió dinero en medicina experimental, en nuevas y extrañas filosofías que susurraban desde Europa. Era un hombre, escribe Finch, que haría un pacto con cualquier diablo para conservar lo que era suyo. En 1871, sus hijas eran su mundo. Ara, la mayor, era aguda y cuestionadora. Isalda era la artista, gentil y observadora. Eran las joyas de su vida, pero también eran frágiles. Una tos, un resfriado, el más mínimo signo de enfermedad haría que Marcus entrara en pánico. Las mantuvo en un estado de cuarentena dorada, protegidas del mundo. Finch era el médico de la familia y describe su creciente inquietud. Vio a dos jóvenes vibrantes siendo lentamente asfixiadas por el amor de un padre, un amor que se estaba retorciendo en algo posesivo, algo desesperado. Luego, en mayo de 1871, ambas hermanas cayeron, enfermas con la misma enfermedad debilitante que había reclamado a su madre. Las entradas del diario de Finch se vuelven frenéticas. Describe a Marcus Callahan como un hombre al borde de la locura, negándose a aceptar el diagnóstico, prohibiéndole a Finch la entrada a las habitaciones de las niñas durante días. Cuando finalmente se le permitió regresar, Finch encontró a las niñas cambiadas. La fiebre se había ido, la debilidad se había desvanecido, estaban radiantes, más vibrantes que nunca, pero había una quietud en sus ojos, una extraña y plácida calma que no correspondía a dos jóvenes que acababan de enfrentar a la muerte. Marcus lo llamó un milagro. Despidió a Finch con un pago final generoso pero firme, pero Finch no podía sacudirse la sensación de que no había presenciado una recuperación. Sintió que había presenciado un intercambio. Algo se había sacado de esa casa y algo más, algo antinatural. Había sido invitado a entrar. Escribe, no vi el rubor de la salud en sus mejillas, sino el frío pulido de la porcelana. Durante los siguientes 5 años,
Finch observó desde la distancia. Las hermanas Callahan se convirtieron en figuras de la élite social de Boston, pero nunca fueron realmente parte de ella. Eran exhibiciones, perfectamente preservadas, siempre sonriendo. Su risa nunca llegaba a sus ojos. Organizaron salones, asistieron a bailes, pero Finch notó que sus conversaciones eran ecos de cosas que habían aprendido años antes. Sus opiniones nunca evolucionaron. Sus chistes nunca cambiaron. Era como si sus mentes, al igual que sus cuerpos, estuvieran atrapadas en ámbar. Eran hermosas muñecas animadas por un recuerdo de quienes alguna vez fueron. Los susurros comenzaron alrededor de 1876. Al principio, eran solo chismes ociosos, como las chicas Callahan nunca parecían envejecer, como su sentido de la moda era perpetuamente el de 5 años antes. Pero el molino de rumores en una ciudad como Boston muele lentamente, pero muele fino. Amigos de su juventud se casaron, tuvieron hijos y comenzaron a mostrar los primeros toques del tiempo en sus rostros. No así Ara e Isolda, permanecieron prístinas, intactas. Un rumor histórico susurrado de esa época, encontrado en una olvidada columna de Sociedad, dice: ver a las hermanas Callahan es ver una fotografía que cobra vida. Un momento del pasado hecho permanente. Uno se pregunta si el amor del señor Callahan es una bendición o el arte de un taxidermista. Esta escalofriante observación fue más precavida de lo que su autor podría haber sabido. Finch, ahora obsesionado, comenzó su propia investigación privada. Usó sus contactos para hablar con antiguos sirvientes de la finca Callahan. La mayoría se mostraba hermética, su silencio comprado con generosas pensiones, pero una joven criada llamada Clara, que había sido despedida, accedió a hablar con él en secreto. Ella le contó sobre un hombre que visitó la casa durante la enfermedad de las niñas. Un hombre que no era médico. Llegó en un carruaje sin escudo de armas a altas horas de la noche. Lo describió como alto, imposiblemente delgado, con ojos que no parpadeaban. Llevaba una caja de hierro cerrada con llave y se reunió con Marcus Callahan durante horas en el estudio. Después de que se fue, la casa se sintió fría, permanentemente fría. Ella dijo que las hermanas, después de su recuperación, a veces simplemente se detenían. Se quedaban de pie en un pasillo o se sentaban en una silla durante 1 hora o más, completamente quietas, como si esperaran una orden. El testimonio de Clara encendió un fuego en la mente de Finch. El hombre que no parpadeaba, la caja de hierro. Esto no fue una cura milagrosa, fue un procedimiento. Se adentró en los bajos fondos de la ciudad, en el mundo de los ocultistas, charlatanes y médicos de callejón, que atendían los caprichos desesperados de los ricos. Buscó cualquier mención de hombres que ofrecieran permanencia. Su diario de este periodo es un descenso a un mundo de sombras. Escribe sobre subastas secretas donde se vendían textos prohibidos por fortunas, de susurros sobre un grupo de los hombres más poderosos de Boston, industriales, jueces, académicos que buscaban conquistar no el mundo del comercio, sino el mundo de la ley natural. Se llamaban a sí mismos la Hermandad Estigia. Su objetivo era nada menos que el arresto del tiempo mismo. Sonaba a locura. Los delirios de un hombre afligido, pero Finch era metódico. Cotejó nombres, fechas, registros financieros. Descubrió que un pequeño grupo de élite de hombres, Marcus Callahan entre ellos, había estado canalizando vastas sumas de dinero a una organización fachada, la Sociedad de Boston, para el estudio cronológico. En la superficie, era un grupo académico respetable dedicado a la historia y la preservación, pero Finch sospechaba que su verdadero propósito era mucho más oscuro. Creía que no solo estaban estudiando el tiempo, sino que intentaban manipularlo. Encontró una extraña correlación. Cada hombre en este círculo íntimo había sufrido una pérdida profunda. Generalmente, una esposa o un hijo. No estaban unidos por la codicia, sino por un terror patológico compartido a la mortalidad, y estaban dispuestos a pagar cualquier precio, a cometer cualquier pecado para derrotarla. Él escribe: hablan de progreso e iluminación, pero su camino conduce de regreso a la magia más antigua y oscura. Buscan el poder de los dioses, pero poseen los corazones de niños asustados, dispuestos a sacrificar cualquier cosa o a cualquiera para evitar que sus juguetes se rompan. Sinceramente, ¿qué harías si tuvieras ese tipo de poder? Si pudieras congelar un momento perfecto, una persona perfecta, y conservarlos para siempre, la tentación sería inmensa, y el costo, inimaginable.
Para 1881, había pasado una década completa desde la milagrosa recuperación de las hermanas. Ahora eran mujeres de 20 años. Sin embargo, todavía habitaban los cuerpos de adolescentes. La ilusión comenzaba a romperse. Lo que una vez fue una curiosidad se estaba convirtiendo en un espectáculo grotesco. La sociedad, que una vez las había adulado, ahora se alejaba con una especie de horror fascinado. Las invitaciones disminuyeron. La casa Callahan en Beacon Hill se convirtió en un lugar de rumores y temor. Ya no era un hogar, era un museo de 2 exhibiciones vivientes. Finch logró concertar una reunión con Elara, la hermana mayor, con el pretexto de una visita social. Necesitaba ver por sí mismo. Describe el encuentro en su diario con una sensación de profunda tristeza. La encontró en el conservatorio rodeada de plantas que habían crecido, marchitado y sido reemplazadas una docena de veces mientras ella seguía siendo la misma. Su piel, escribió, tiene la luminiscencia del mármol fino, pero también su frialdad. Sus ojos son brillantes, pero la inteligencia detrás de ellos es una grabación. Habló de un concierto al que asistió la semana pasada, pero el concierto que describió tuvo lugar en 1872. Le pregunté sobre el futuro, sobre sus sueños. Me miró con una serenidad, una hermosa vacuidad, y dijo, «El futuro es hoy, Dr. Finch. Siempre es hoy». Fue lo más escalofriante que había escuchado. Ella no estaba viva, no en un sentido significativo, estaba en un bucle. Su conciencia estaba atrapada en el mismo ciclo de recuerdos que se repetían sin fin. Era una prisionera en su propio cuerpo, perfecto e inmutable. El pacto que hizo su padre no solo detuvo su envejecimiento, la había detenido para que no se convirtiera en nada. Al irse, ella le apretó un pequeño trozo de papel doblado en su mano. Su máscara plácida se resquebrajó por un segundo, un destello de terror puro y sin adulterar en sus ojos. «Él vigila», susurró, su voz un crujido seco, «siempre vigila». En el papel había un solo dibujo críptico, una serpiente comiendo su propia cola, pero dentro del círculo había un dibujo de una flor de loto floreciendo, siendo lentamente oprimida, un símbolo de la infinidad estrangulando un símbolo de la vida y el renacimiento. Era un mensaje, un grito de ayuda de un alma atrapada en una jaula hermosa e inquebrantable. El símbolo de la serpiente estrangulando el loto se convirtió en la obsesión de Finch. No era un símbolo alquímico u oculto conocido, era específico, era una clave. Pasó meses en los polvorientos archivos de las bibliotecas de Boston, revisando textos antiguos, buscando una coincidencia. Finalmente la encontró en un libro publicado de forma privada e increíblemente raro, encuadernado en piel humana. Un texto tan vil que solo se hablaba de él en susurros, el Somnium Infinitum, o el sueño sin fin. El libro no trataba sobre magia en el sentido teatral, era una especie de manual protocientífico, un grimorio de manipulación biológica. Describía un proceso, una transferencia donde la fuerza vital regenerativa, el florecimiento de un sujeto, podía usarse para crear un estado de estasis en otro. No concedía la inmortalidad, concedía la permanencia, pero el costo era monstruoso. Para hacer una cosa permanente, algo más tenía que ser consumido. El proceso requería una fuente constante de fuerza vital. No era un procedimiento de una sola vez. Era una suscripción, una relación parasitaria. El libro describía la creación de una vasija, un ancla biológica que extraería energía vital de una fuente y la canalizaría hacia el sujeto. El sujeto quedaría encerrado en una estasis perfecta e inmutable. La vasija, bueno, el libro era escalofriantemente vago, solo se refería a la vasija como el príncipe marchito. La fuente, implicaba, tenía que ser un ser vivo, rico en vitalidad. El dibujo de Lara era un diagrama, la serpiente era la estasis, el bucle sin fin, el loto era la fuerza vital que se consumía. Las hermanas Callahan no solo estaban congeladas en el tiempo, eran el punto final de un horrible circuito biológico. Su permanencia antinatural estaba siendo alimentada por el drenaje lento y sistemático, de algo, o de alguien más. De repente, una serie de extrañas desapariciones que habían plagado los distritos más pobres de Boston durante la última década adquirieron un nuevo y aterrador significado. Hombres y mujeres jóvenes y sanos, sacados de las calles, para no ser vistos nunca más. La policía no tenía pistas, pero Finch ahora tenía una teoría demasiado oscura para contemplar. ¿Eran estas almas perdidas la fuente? ¿Eran sus vidas el combustible para la eterna juventud de las hermanas? Esto era una máquina,
una máquina de carne y hueso. Finch se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio. Esto ya no era solo sobre las hermanas Callahan. Era sobre una conspiración que trataba la vida humana como una materia prima. La Hermandad Estigia no era solo un club para padres afligidos, era una sofisticada empresa vampírica. Tenía que encontrar la vasija, el príncipe marchito, el motor biológico que impulsaba toda esta pesadilla. Su búsqueda lo llevó a un sanatorio privado en las afueras de Boston, una institución financiada por un consorcio de benefactores anónimos. Una lista de nombres que Finch encontró sospechosamente similar a la de los miembros de la Hermandad Estigia. El asilo de Brooklyn para los crónicamente afligidos. No era para enfermos mentales, era para pacientes con enfermedades degenerativas, raras, o eso decían. Finch usó una carta de recomendación falsificada para obtener acceso, haciéndose pasar por un médico interesado en sus nuevos métodos de tratamiento. El director, un hombre frío y severo llamado Dr. Silas Croft, le mostró las impecables y tranquilas instalaciones. Todo estaba inmaculado, ordenado y profundamente inquietante. Todos los pacientes se mantenían en habitaciones privadas, sus rostros ocultos detrás de pantallas con velo. Croft explicó que era para concederles dignidad. Finch sabía que era para ocultar sus identidades. Logró robar un manifiesto de pacientes. En él encontró un nombre que le heló la sangre. Thomas Callahan, el hijo de Marcus Callahan, su primogénito, que supuestamente había muerto de un raro trastorno genético a la edad de 10 años antes de que las hermanas siquiera nacieran, pero no había muerto, había sido escondido. Él era la vasija, él era el príncipe marchito. En la oscuridad de la noche, Finch forzó la cerradura de la habitación de Thomas. La descripción en su diario es material de pesadillas. Thomas estaba vivo, si se podía llamar así. Era anciano, 100 años en el cuerpo de un niño, su piel como pergamino, sus extremidades atrofiadas, su aliento un susurro superficial, pero estaba conectado por una serie de extraños dispositivos, con zumbido y tubos de vidrio llenos de un líquido que brillaba débilmente a una máquina central en la habitación, una máquina que zumbaba con una energía baja y depredadora, y sus ojos estaban abiertos, eran antiguos, lúcidos, y llenos de una agonía tan profunda que era casi una fuerza física. No podía hablar, pero sus ojos gritaban. Finch había encontrado el motor. Marcus Callahan no solo había sacrificado a extraños para preservar a sus hijas, había sacrificado a su propio hijo. El horror del descubrimiento casi lo rompió. Marcus Callahan había convertido a su propio hijo en una batería viviente, un dios marchito y olvidado, que alimentaba las vidas artificiales de sus hermanas perfectas. Thomas era la vergüenza secreta, el precio monstruoso del milagro de la familia. Su lenta decadencia era su eterna juventud. El líquido brillante en los tubos tenía que ser la fuerza vital extraída. El florecimiento estaba siendo sifonado de Thomas, procesado por esta máquina arcana que zumbaba, y luego de alguna manera entregado a Ara e Isolda. ¿Pero cómo? Finch sabía que no podía quedarse. Los ojos del Dr. Croft habían tenido un brillo de sospecha. Tenía que salir, pero no podía irse sin pruebas. Usó una pequeña jeringa que había traído para extraer una muestra del líquido brillante de uno de los tubos. También vio en una pequeña mesa al lado de la cama un medallón de plata. Lo tomó. Fue un acto desesperado y tonto, pero se sintió obligado, un instinto. Huyó del asilo, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El pequeño vial de líquido caliente le quemaba en el bolsillo. De vuelta en su laboratorio, examinó la sustancia bajo su microscopio más potente. Era diferente a todo lo que había visto. No era sangre, no era plasma, estaba vivo. Diminutas partículas luminosas como estrellas microscópicas nadaban dentro del líquido, pulsando con una luz lenta y rítmica. Era vitalidad pura, cruda y refinada. Era la vida misma, despojada de su vasija. Una cita escalofriante del Somnium Infinitum volvió a él. La luz del alma puede ser decantada como un buen vino, dejando los pozos atrás. Abrió el medallón que había tomado. Dentro había 2 retratos en miniatura. En un lado, un niño joven y sano de unos 10 años, Thomas, antes de su transformación. En el otro lado había un retrato de una mujer que Finch no reconoció. Una mujer hermosa con ojos oscuros y desafiantes. Debajo de su retrato una pequeña inscripción. Lenora, mi vida, mi azul. ¿Quién era Lenora?
¿Y por qué su retrato estaba en un medallón en la habitación de Thomas? El nombre no estaba en ninguno de los registros de la familia Callahan. Era otro fantasma, otra pieza del rompecabezas que insinuaba un crimen aún más profundo y fundamental que el que ya había descubierto. Esta máquina no comenzó con Thomas, comenzó con ella. La investigación de Finch se había convertido en una carrera frenética contra el tiempo. Sabía que la hermandad descubriría su infiltración en el asilo. Lo cazarían. Tenía que exponer toda la operación antes de que pudieran silenciarlo. Usó sus contactos restantes, pidiendo favores a hombres que le debían, para indagar en 1909. El pasado de Marcus Callahan, buscando específicamente el nombre de Lenora. La respuesta llegó de un empleado municipal jubilado, un hombre con una larga memoria y una aversión a la élite de Boston. Lenora no era una mujer de sociedad, era una inventora, una ingeniera y bióloga brillante y autodidacta, que en la década de 1850 había estado al borde de descubrimientos revolucionarios en la regeneración celular. Había publicado documentos preliminares, atrayendo tanto aclamación como condena por sus ideas radicales sobre la manipulación de la fuerza vital. Creía que el envejecimiento no era inevitable, sino un defecto en el código celular que podía corregirse. Luego, en 1858, se desvaneció. Su laboratorio se quemó hasta los cimientos en un misterioso incendio. Su investigación se perdió. El informe oficial lo llamó un trágico accidente. El empleado le dijo a Finch algo más. Dijo que Marcus Callahan, entonces un industrial joven y ambicioso, había sido su principal benefactor. Se había obsesionado con ella, no solo con su mente, sino con ella. Le había propuesto matrimonio. Ella se había negado, queriendo seguir siendo independiente, dedicada a su trabajo. Poco después de su negativa, su laboratorio se quemó y ella desapareció. Callahan, unos meses después, se casó con su esposa socialmente aceptable, la madre de sus hijos. La verdad fue una avalancha de horror. Marcus Callahan no solo había encontrado este somnium infinitum, había robado sus principios de Lenora. Había codiciado su genio, y cuando no pudo poseerla, tomó su trabajo, probablemente matándola y destruyendo su laboratorio para borrar su robo. Toda la hermandad Estigia, toda la horrible máquina de sacrificio, se construyó sobre el genio robado de una mujer que la historia había olvidado deliberadamente. Esto no era solo sobre preservar a sus hijos, se trataba de un legado de robo y asesinato. Lenora fue la primera víctima. Ella fue la fuente original, y Finch sospechaba con un pavor frío que su investigación había sido mucho más avanzada y mucho más peligrosa de lo que incluso el Somnium Infinitum sugería. Las piezas ahora estaban encajando, formando una imagen de maldad tan sistemática, tan profundamente arraigada en la estructura de poder de la ciudad, que Finch sintió una ola de desesperación total. Las hermanas Callahan no eran solo una tragedia familiar, eran los símbolos vivientes de una monstruosa sociedad secreta construida sobre conocimiento robado y sacrificio humano. La hermandad Estigia no solo preservaba a sus seres queridos, usaban esta tecnología robada como la herramienta definitiva de control. Finch encontró evidencia de registros financieros, chantaje, manipulación política. Hombres que se oponían a los intereses de la hermandad veían sus carreras arruinadas, sus familias amenazadas. Los jueces tomaban decisiones inexplicables. Los políticos votaban en contra del interés público. La influencia de la hermandad era como un cáncer que se extendía por las arterias de la ciudad. La tecnología de éxtasis no solo se usaba en sus hijos, encontró susurros de sus otras aplicaciones. Un rival político silenciado no por la muerte, sino por ser encerrado en un estado de catatonia viviente, en un asilo privado. Un brillante competidor de negocios, su mente congelada justo antes de un gran avance. Era el arma perfecta, un asesinato que no dejaba cadáver, una prisión que no dejaba cadenas. ¿Puedes imaginar eso? La capacidad de simplemente pausar a alguien, de eliminarlo del tablero sin rastro de violencia. El poder sería absoluto. Finch sabía que ya no era solo un investigador. Era una amenaza para un imperio invisible. Comenzó a ver sombras en todas partes. Hombres con abrigos grises vigilando su apartamento. Su correo estaba siendo manipulado. Sus amigos de repente se distanciaron, sus ojos llenos de miedo cuando se acercaba. Estaba siendo aislado, preparado para ser eliminado. Escondió su diario, el vial de líquido y el medallón en el falso fondo del baúl de cuero, confiándolo a la única persona en la que creía que podía confiar, su hermano separado en el campo.
con instrucciones de abrirlo solo después de su muerte. Sabía lo que se avecinaba. Su última entrada en el diario antes de su reclusión es casi un susurro. Dirán que estoy loco. Usarán las herramientas de mi propia profesión para desacreditarme. Me enterrarán en una habitación de paredes blancas y le dirán al mundo que fui víctima de un delirio. Pero no estoy loco. He visto la máquina debajo del jardín. He visto al dios marchito que alimenta a los ángeles sin edad. La verdad está en este libro. La verdad sangra a través de él. Encuéntrala. Venguémonos. Venguemos a Lenora. La historia oficial del declive del Dr. Alistair Finch fue rápida y trágica. La Sociedad Médica de Boston publicó un comunicado declarándolo un peligro para sí mismo y para sus pacientes, citando una profunda obsesión con conspiraciones fantasiosas y delirios mórbidos. Sus amigos y colegas testificaron sobre su comportamiento cada vez más errático. Su familia, sin duda bajo coacción, accedió a su reclusión. Fue borrado de la sociedad tan pulcra y eficientemente como una línea de tiza en una pizarra. Pasó los últimos 10 años de su vida en el asilo estatal de Danvers, donde los registros muestran que nunca más pronunció una palabra. Simplemente se sentaba junto a la ventana, mirando hacia Boston, ocasionalmente trazando un símbolo en el polvo del alféizar de la ventana, una serpiente comiendo su propia cola con un loto moribundo dentro. ¿Y qué hay de las hermanas Callahan? Después de la desgracia de Finch, fueron retiradas de la sociedad por completo. La gran casa en Beacon Hill se convirtió en una fortaleza. Marcus Callahan vivió hasta 1899, un recluso en su propia casa, protegiendo a sus hijas perfectas y sin edad. Después de su muerte, el testamento era un documento extraño y escalofriante. Dejaba toda la fortuna Callahan a un fondo benéfico administrado por una junta de directores, cuyos nombres eran ¿quién? De la Hermandad Estigia. La instrucción principal del testamento era el cuidado perpetuo de sus hijos afligidos, Elara e Isolda y el desafortunado Thomas, asegurando que estarían cómodos y sin ser molestados durante el resto natural de sus vidas. Una vida que para las hermanas nunca terminaría. La casa debía ser mantenida como su residencia privada sellada del mundo exterior. Se convirtieron en los fantasmas más famosos de Boston, las chicas que nunca envejecieron, espectros vivientes, en una mansión a la que nadie podía entrar. La historia se convirtió en una leyenda local, una pieza de folclore gótico contada para asustar a los niños. La oscura verdad, por supuesto, estaba encerrada con ellas, pero la máquina requería combustible. Las desapariciones no se detuvieron, simplemente se volvieron más sutiles, más difíciles de rastrear, manejadas por los vastos recursos de la hermandad. El príncipe marchito en el asilo todavía necesitaba ser alimentado. Las muñecas de porcelana en la mansión todavía necesitaban su florecimiento robado. Estás empezando a entender que algunas leyendas son ciertas. El final de la historia, hasta donde el mundo sabía, llegó en 1905. Un incendio masivo que comenzó en la sala de calderas consumió la mansión Callahan en cuestión de horas. El fuego fue tan intenso que toda la estructura se derrumbó sobre los cimientos. Cuando las cenizas se enfriaron, los investigadores no encontraron casi nada. El informe oficial declaró que las 2 hijas de Marcus Callahan, Elara e Isolda, perecieron en el fuego. Debido al calor extremo, sus restos no pudieron ser recuperados. Fue un final limpio y ordenado. Una conclusión trágica pero plausible para una extraña historia familiar. Pero el diario de Finch cuenta una historia diferente. Él lo previó. En una sección escrita durante sus paranoicos últimos días de libertad, especuló sobre el objetivo final de la hermandad. No pueden permitir que las hermanas sean descubiertas, escribió. A medida que la ciencia médica avanza, su condición se convertiría en una curiosidad incontenible. Una sola muestra de sangre bajo un microscopio moderno expondría todo. La estasis es una reliquia de una era pasada. No se arriesgarán, no las curarán, limpiarán el tablero, quemarán la evidencia, lo llamarán una tragedia. El incendio no fue un accidente, fue una limpieza, un acto final y brutal de borrado. La hermandad Estigia estaba cortando los lazos con su secreto más visible y peligroso. Estaban asegurando el futuro de su conspiración, pero hubo un detalle del incendio que nunca tuvo sentido, un detalle susurrado entre los bomberos durante años. No encontraron cuerpos, ni un fragmento de hueso, ni un trozo de tejido, nada. Era como si las hermanas simplemente se hubieran evaporado. La explicación de la hermandad fue la intensidad del calor.
pero los bomberos experimentados sabían que no era así. Incluso en los incendios más horribles, siempre queda algo. El rumor era que las hermanas fueron sacadas antes de que el incendio fuera provocado, que la hermandad con su conocimiento arcano había encontrado una nueva forma de lidiar con sus activos, que el Ara e Isolda no fueron destruidas, sino simplemente reubicadas, puestas de nuevo en almacenamiento, esperando un momento en el que su secreto pudiera ser revivido de forma segura. Aquí es donde la historia desciende verdaderamente, de la historia a una pesadilla viviente, porque si no fueron destruidas, ¿a dónde fueron? Esta pregunta atormentó a los pocos que conocían partes de la verdad. ¿Qué haces con dos mujeres de 17 años perfectamente conservadas que en realidad tienen casi 50 años? No puedes liberarlas, no puedes matarlas de ninguna manera convencional, tienes que esconderlas. Después del incendio, la hermandad Estigia comenzó a evolucionar. Se despojaron de sus atuendos ocultos del siglo XIX y se transformaron en algo mucho más moderno e insidioso. Se convirtieron en una fundación, un fideicomiso filantrópico, un instituto de investigación biomédica. Trasladaron su riqueza e influencia de los salones de Boston iluminados con gas a las salas de juntas y laboratorios estériles del siglo XX. Sus nombres están en universidades, hospitales, becas de investigación. Se convirtieron en los arquitectos silenciosos e invisibles del futuro, y su proyecto principal, la conquista del envejecimiento y la decadencia, nunca se detuvo. Simplemente se hizo más clandestino. El diario de Finch nos da la pista más aterradora. Descubrió de un texto que referenció, una nota a pie de página en el Somnium Infinitum, que el efecto de estasis podía ser mejorado. Podría ser hecho latente. El sujeto podría ser colocado en un estado de animación suspendida tan profundo que se registraría como muerto en el examen más esotérico, un estado llamado la luna fría. El texto describía un ritual usando compuestos químicos específicos y frecuencias resonantes que podían inducir este estado. También describía cómo revertirlo. Era un interruptor biológico de apagado. Mi teoría, la hermandad no quemó a las hermanas. Las puso a dormir, las apagaron. Podrían estar en cualquier lugar, en el sótano de un hospital privado, en un criovial en una instalación de investigación, escondidas a plena vista, dos muñecas de porcelana perfectas esperando que sus amos las vuelvan a encender. El incendio fue solo una cobertura teatral. El verdadero horror es que las hermanas Callahan aún podrían estar ahí fuera, su extraña e imposible juventud preservada en un estado de sueño secreto, un testimonio viviente de un poder que se ha escondido del mundo, un poder que solo se ha vuelto más fuerte, más sofisticado, y que todavía opera hoy justo debajo de la superficie de nuestra realidad. Son el arma secreta definitiva, la prueba de concepto definitiva, y los hombres que las controlan ya no son solo industriales de Boston, son los reyes ocultos del mundo moderno. Ahora debemos hablar sobre el combustible Thomas, el príncipe marchito. El incendio en la mansión Callahan fue un espectáculo público, pero un evento tranquilo y poco comentado sucedió al día siguiente. El asilo de Brooklyn para los crónicamente afligidos tuvo su propio incendio mucho más pequeño, un incendio eléctrico menor confinado a la habitación de un solo paciente en un ala remota. El paciente, un hombre no identificado que había estado allí durante décadas, murió por inhalación de humo. Sus registros se perdieron en el incendio. Su cuerpo fue incinerado antes de que se pudiera notificar a cualquier familia. Otro final, limpio y ordenado. El Dr. Silas Croft, el director del asilo, se jubiló con una generosa pensión y se mudó a una isla privada en el Caribe. La hermandad estaba limpiando la casa. Estaban cortando todos los lazos con sus orígenes del siglo XIX. Thomas, el motor de toda la máquina, ya no era necesario. Las hermanas estaban latentes. La tecnología probablemente había evolucionado. Ya no necesitaban una sola vasija marchita. Quizás habían encontrado una forma más eficiente de cosechar el florecimiento. Quizás la red de desapariciones se convirtió en una operación a escala industrial global. Piénsalo. El siglo XX estuvo lleno de caos, guerras, hambrunas, genocidios, oportunidades sin precedentes para que una organización tranquila y metódica cosechara la vitalidad humana, a gran escala, completamente desapercibida en medio de las tragedias más grandes. Los métodos de la hermandad crecieron con los tiempos.
Se graduaron de arrebatar a los pobres de las calles de Boston a manipular eventos globales. Un pensamiento escalofriante de una de las entradas más especulativas de Finch. ¿Qué pasaría si la guerra no fuera un fracaso de la diplomacia, sino una cosecha exitosa? ¿Qué pasaría si el caos que nos aterroriza fuera la ecología que los alimenta? Este es el verdadero alcance de la conspiración con la que tropezó Finch. No se trataba solo de dos chicas. Se trataba de un sistema oculto de poder que se alimenta de la vida humana, un sistema que se ha tejido en el tejido de nuestra historia, un vial de líquido que Finch robó de la habitación de Thomas. Hice que lo analizaran. Usé un contacto en un laboratorio de genética privado de vanguardia, diciéndoles que era una muestra de una excavación arqueológica anónima. Los resultados fueron inconclusos y aterradores. El científico principal me llamó, con la voz temblorosa. Dijo, la sustancia desafió todos los principios biológicos conocidos. Contenía ADN mitocondrial humano, pero estaba estructurado de una manera que era teóricamente imposible. Dijo que parecía ser una forma líquida de energía celular pura, que exhibía propiedades cuánticas. No podía explicarlo. Me rogó que le dijera de dónde venía. Le dije que no podía. 2 días después, su laboratorio tuvo un bloqueo catastrófico del servidor. Todos los datos del análisis se perdieron. Todas sus copias de seguridad estaban corruptas. Fue puesto en licencia administrativa indefinida. Saben que lo tengo, y todavía están limpiando la casa. Tienes que entender la psicología de estos hombres. Los miembros de la hermandad Estigia no se ven a sí mismos como malvados, se ven a sí mismos como pioneros, como salvadores. Creen que la humanidad con sus desastres, su decadencia, su mortalidad, es una creación defectuosa. Creen que la están perfeccionando. Son los jardineros y nosotros somos las malas hierbas o, ocasionalmente, las orquídeas preciadas que deben ser preservadas. En su cosmovisión, sacrificar a unos pocos o a unos pocos millones en aras de lograr el control definitivo sobre la vida y la muerte no es un crimen. Es un acto de evolución noble y necesario. Son poshumanos. Se han elevado más allá del marco moral común. Finch entendió esto. Escribió, discutir con ellos sobre moralidad es como discutir con un cirujano sobre la santidad de la carne que corta. Solo ven el sistema, el mecanismo, han perdido la capacidad de ver el alma dentro de la máquina, y su poder no proviene solo de su riqueza, sino de su secreto y su paciencia. Planean en términos de siglos, no de años. Han construido una dinastía de conocimiento transmitida de una generación a la siguiente. Los hijos de los miembros originales son ahora los ancianos de nuestro mundo. Se sientan en las juntas de corporaciones globales, financian campañas políticas, moldean la opinión pública a través de imperios mediáticos. Probablemente hayas visto sus rostros en las noticias, leído sus nombres en informes financieros. Admiras su éxito, su longevidad, su vigor aparentemente sin edad. Lo atribuyes a buenos genes, a una vida sana, a una atención médica costosa. No ves la maquinaria oscura trabajando detrás de escena, no ves el precio que se pagó y se sigue pagando por su buena fortuna. Las hermanas Callahan fueron su primer experimento exitoso. Un prototipo. ¿Cuántos más ha habido desde entonces? ¿Cuántas figuras influyentes en nuestro mundo, que parecen desafiar los estragos del tiempo, son parte de este programa? ¿Qué pasaría si el secreto de su poder no fuera solo el dinero? ¿Qué pasaría si fuera el tiempo mismo? ¿Qué pasaría si hubieran dominado el arte de robarlo a otros? Este es el núcleo de la verdad prohibida. El mundo no está dirigido por las personas que crees. Está dirigido por unos pocos que han conquistado lo único de lo que el resto de nosotros no podemos escapar: la muerte. Hablemos de la criada Clara. Ella es la que le contó a Finch sobre el hombre que no parpadeaba. Su testimonio fue la primera grieta en la fachada. Después de hablar con Finch, ella desapareció. A su familia se le dijo que había aceptado un nuevo puesto con una familia adinerada en Inglaterra y que viajaría durante muchos años. Nunca más se supo de ella, pero Finch, a su manera meticulosa, siguió investigando. Descubrió que la familia adinerada en Inglaterra era una ficción. El boleto que supuestamente había comprado era para un barco que no existía. Ella era otro cabo suelto, cuidadosamente atado y desechado. Pero Clara era inteligente. Estaba aterrorizada de Marcus Callahan y sus asociados. Dejó algo atrás. Una póliza de seguro. Escribió una carta larga y detallada. Una confesión completa de todo lo que vio y sospechó, y se la entregó a su sacerdote con instrucciones de que solo se abriera si ella desaparecía.
El sacerdote, un hombre honesto llamado Padre Michael, se horrorizó. Cuando Clara se desvaneció, fue a la policía, presentó la carta, se abrió una investigación y luego se cerró de inmediato. El Padre Michael fue visitado por 2 caballeros, bien vestidos, que le hablaron sobre el daño a la reputación que una historia tan fantástica podría causar a la iglesia y a él personalmente. Mencionaron el orfanato que la iglesia dirigía y cómo su financiación dependía de la generosidad de ciertos benefactores. El mensaje era claro. La carta desapareció del armario de pruebas de la policía. El Padre Michael fue transferido a una parroquia remota en el lejano oeste, donde murió unos años después de una enfermedad repentina. El sistema se protegió a sí mismo. Fue impecable, pero se les escapó una cosa. Antes de que el Padre Michael fuera transferido, hizo algo increíblemente valiente. Hizo una copia de la carta de Clara y la escondió. La escondió en la parte de atrás de la Biblia más antigua de su nueva y remota iglesia, y allí permaneció durante más de un siglo. Un testimonio olvidado, un grito de fantasma en el desierto. Fue encontrada en 2019 cuando la iglesia estaba siendo desmantelada. La carta, con la desesperada letra en bucle de Clara, confirma cada detalle de la investigación de Finch, pero agrega un detalle más escalofriante. Vio lo que había en la caja de hierro que el hombre que no parpadeaba trajo a la casa. Se asomó por el ojo de la cerradura del estudio. No era equipo médico, era una jaula pequeña y ornamentada, y dentro de la jaula había un pájaro. Un ruiseñor, escribió, que cantaba una canción que hacía temblar el vidrio. Un ruiseñor. El detalle parece poético, casi absurdo, pero encaja con la naturaleza esotérica y pseudocientífica de la hermandad. El Somnium Infinitum habla de usar frecuencias resonantes y catalizadores auditivos para activar el proceso de estasis. Menciona que se necesita una vibración armónica específica para fijar la estructura celular en su lugar. ¿Qué pasaría si el ruiseñor no fuera solo un pájaro? ¿Qué pasaría si fuera la clave, un sonido biológico único y específico que actuó como el interruptor final en el procedimiento, un instrumento viviente? Clara escribió que después de que el pájaro cantó, un fino polvo brillante llenó la habitación, y las hermanas que estaban tumbadas en sofás parecieron caer en un sueño más profundo que la muerte. Cuando despertaron, estaban cambiadas. Este detalle abre una nueva y aterradora avenida. La tecnología de la hermandad no era solo química o mecánica, era bioacústica. Se basaba en aprovechar las propiedades únicas de los seres vivos, retorciéndolas para su propio propósito. Y eso implica que sus métodos son mucho más sutiles y difíciles de detectar de lo que Finch jamás imaginó. No necesitarías una máquina masiva y ruidosa. Si el catalizador fuera algo tan simple y transitorio como un sonido, el procedimiento podría hacerse en cualquier lugar. La tecnología podría ser portátil. La caja de hierro podría ser un kit completo. Piensa en las implicaciones. ¿Qué otros fenómenos naturales han convertido en armas? ¿Qué otros secretos de la biología han retorcido en herramientas de control? Vemos el mundo a través de la lente de la ciencia moderna, una ciencia que han curado y financiado cuidadosamente. ¿Qué pasaría si hubiera toda otra rama de la física, de la biología, que se hayan guardado para ellos? Una ciencia de las sombras que corre paralela a la nuestra. Una ciencia que opera con principios que descartaríamos como magia o fantasía. El ruiseñor es una pista de que la realidad que habitamos es solo una fracción de toda la verdad. Nos dice que los secretos más profundos no están escondidos en bóvedas o servidores de computadoras. Están escondidos a plena vista, en el canto de un pájaro, en la resonancia de un cristal, en la biología que creemos entender. Y es por eso que son tan poderosos, porque ni siquiera sabemos qué buscar, ni siquiera sabemos las preguntas correctas para hacer. Volvamos a las hermanas mismas, Ara e Isolda. ¿Cómo fue para ellas? Tenemos las observaciones de Finch, el testimonio de Clara, pero ¿cuál fue su experiencia interna? Finch creía que su conciencia estaba en un bucle, atrapada en un ciclo de viejos recuerdos. Pero ¿qué pasaría si fuera peor que eso? ¿Qué pasaría si fueran conscientes del paso del tiempo, del mundo cambiando a su alrededor, mientras ellas permanecían indefensa y horriblemente estáticas? Imagina ver a tus amigos envejecer y morir, ver el mundo que conocías transformarse en algo extraño con nuevas tecnologías, nuevas costumbres, nuevas caras en todas partes, todo mientras estás atrapada en el cuerpo y la mente de una joven de 17 años. No sería una bendición, sería la forma más
exquisita de tortura jamás ideada, un infierno silencioso y solitario. Me viene a la mente una cita inquietante del mundo real del filósofo Friedrich Nietzsche. No hay superficies hermosas sin una terrible profundidad. La belleza serena y plácida de las hermanas Callahan era la superficie. La terrible profundidad era un alma consciente y gritando atrapada en su interior. Hay un indicio de esto en 1900. El diario de Finch, en su último intento desesperado por comprender, buscó a una medium, una popular espiritista en Boston, Madame Eva. Él era un hombre de ciencia y despreciaba lo que veía como una teatralidad barata, pero estaba desesperado. Trajo el medallón que había robado de la habitación de Thomas. Madame Eva entró en trance. No canalizó a los espíritus de los muertos, canalizó algo más. Comenzó a hablar en dos voces superpuestas, una aguda y enojada, la otra suave y llorosa. Elara e Isolda. La transcripción que hizo Finch es fragmentada, casi incoherente, pero algunas frases se destacan. El reloj es un mentiroso, una cara pintada, la canción. La canción nos inmovilizó. El padre hizo un espejo, y estamos atrapadas detrás del vidrio. Tanto ruido. El mundo es tan ruidoso ahora. Él tiene tanta hambre. El niño en la habitación oscura tiene tanta hambre. Y luego la línea más escalofriante de todas, pronunciada en un solo susurro unificado y desesperado. Déjanos romper. Por favor, déjanos romper. Querían morir. Estaban suplicando por la liberación de la decadencia, del envejecimiento, de la muerte. El milagro que su padre les había dado era su condenación, y eran plena y horriblemente conscientes de cada segundo. Esta revelación lo cambia todo. No eran muñecas pasivas, eran prisioneras conscientes. La nota de Elara a Finch, su susurro, él vigila, no era solo una advertencia, era un riesgo calculado, un intento desesperado de comunicarse con el mundo exterior. Y el dibujo que le dio la serpiente y el loto no era solo un símbolo que había visto, era un diagnóstico. Ella entendió en algún nivel la naturaleza de su propia condición. Estaba tratando de mostrarle el mecanismo de su prisión. Esto pinta a las hermanas bajo una nueva luz. No eran solo víctimas, eran luchadoras de la única manera. Podían ser saboteadoras silenciosas y sutiles de su propia jaula dorada. Esta idea está respaldada por otra de las observaciones de Clara de su carta oculta. Ella dijo que en los años posteriores a su transformación, las hermanas desarrollaron un lenguaje secreto, una serie de gestos silenciosos, señales con las manos y miradas compartidas. Tendrían conversaciones enteras sin decir una palabra, especialmente cuando su padre u otros miembros de la hermandad estaban presentes. Clara creía que era solo una peculiaridad de hermanas. Pero, ¿y si fuera más? ¿Y si estuvieran planeando, conspirando, compartiendo información, manteniendo sus propias mentes activas contra la creciente estasis atemporal? ¿Y si estuvieran buscando una manera de romper el hechizo? Esto sugiere que la estasis no era perfecta, tenía fallas, podía ser resistida. La voluntad humana, el alma consciente, podía luchar contra la prisión biológica. Quizás la conciencia en bucle que Finch observó no era una característica de la estasis, sino un mecanismo de defensa que las hermanas crearon, una forma de anclar sus mentes, de evitar que se disolvieran por completo en la interminable vacuidad. Hoy en día no solo estaban esperando un rescate, estaban tratando de orquestarlo. Un incendio en 1905. Asumimos que la hermandad lo inició para borrarlas, pero ¿y si nos equivocamos? ¿Y si las propias hermanas lo iniciaron? ¿Y si ese fue su último y desesperado acto de rebelión? Una forma de destruir la casa, de destruirse a sí mismas y quizás de destruir la máquina que las ataba a este mundo. Es un pensamiento aterrador que su única escapatoria fuera la autoinmolación, pero también es una historia de un coraje trágico e increíble, un no final gritado en la cara de un poder que había tratado de robarles sus almas mismas. Sí, las hermanas iniciaron el incendio. Reformula toda la narrativa. Significa que no eran solo piezas de ajedrez, eran jugadoras, pero también plantea una pregunta terrible. ¿Funcionó? ¿Lograron destruirse a sí mismas? ¿O la hermandad intervino, rescatándolas de su intento de suicidio y poniéndolas en la luna fría, contra su voluntad? La evidencia es ambigua. Una falta de restos podría respaldar cualquiera de las dos teorías, pero hay un detalle más, de las notas inéditas del jefe de bomberos que investigó la escena. Un hombre llamado Capitán Huit era un investigador honesto y minucioso, y estaba profundamente preocupado por el caso. Su informe oficial
Era limpio y conciso, pero sus notas privadas, que su nieto donó a un archivo histórico, cuentan una historia diferente. Whit encontró algo en las cenizas del conservatorio. El único lugar donde el Ara sentía algo de paz. Eran los restos derretidos y deformados de una pequeña jaula de hierro, la jaula del ruiseñor. Pero dentro de ella, encontró algo que no debería haber estado allí, los restos carbonizados, pero aún identificables, de un complejo mecanismo de relojería, un temporizador, y estaba conectado a lo que parecía ser un sistema de ignición química. Era una bomba, un artefacto incendiario diseñado para iniciar un fuego de intensidad inimaginable. Whit sabía lo que significaba. Sabía que el incendio fue deliberado. Llevó la evidencia a sus superiores. Le dijeron en términos muy claros que lo dejara. Le dijeron que el caso estaba cerrado. Se le recordó que tenía una familia, una pensión que proteger. Cumplió pero guardó las notas. Sabía la verdad. Las hermanas habían intentado quemar su prisión hasta los cimientos. Esto no fue un suicidio, fue un ataque. No solo intentaban liberarse, intentaban destruir la investigación de la hermandad para quemar el secreto de su existencia. Intentaban llevarse a sus enemigos con ellas. Este acto de desafío, esta última rebelión ardiente, es su verdadero legado, no su belleza atemporal, sino su intento desesperado y violento de reclamar su propia mortalidad, y hace que la posibilidad de su supervivencia sea aún más trágica. Haber luchado tanto, haber estado tan cerca solo para ser recapturadas y puestas a dormir por los mismos monstruos que intentaban destruir. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Con una historia que no tiene un final limpio, una conspiración que ha evolucionado más allá del reconocimiento, y dos hermanas que pueden o no estar durmiendo en una bóveda oculta en algún lugar, esperando el amanecer de una nueva era. La hermandad Estigia en su forma moderna es más poderosa que nunca. Han aprendido de sus errores, sus métodos son más sutiles, su control es más absoluto. Ya no son un grupo de brahmines de Boston, son una red global e invisible. Están en el código de los algoritmos que dan forma a tu realidad. Están en las fórmulas químicas de los medicamentos que tomas. Están en el zumbido silencioso de los satélites que te vigilan desde arriba. Han perfeccionado el arte de esconderse a plena vista, y la tecnología nacida del genio robado de Lenora, y la sangre del príncipe marchito, probablemente ha avanzado a un grado que ni siquiera podemos comprender. Quizás ya no necesiten una estasis, quizás hayan logrado la verdadera regeneración, la verdadera inmortalidad, la capacidad de revertir el envejecimiento, de curar cualquier enfermedad, un poder que se guardan para ellos y para unos pocos, selectos que consideran dignos. La forma definitiva de control. Piensa en las personas que realmente dirigen el mundo, las que parecen no perder nunca, las que parecen operar a un nivel de previsión e influencia que es casi inhumano. Los llamamos genios, titanes visionarios. ¿Qué pasaría si simplemente fueran viejos, muy viejos? ¿Qué pasaría si fueran los miembros originales de la hermandad, sus vidas extendidas por un siglo de vitalidad robada, todavía jugando el gran juego con la sabiduría y la crueldad de las edades? Es un pensamiento aterrador que estemos viviendo, en un mundo todavía secretamente gobernado por magnates del siglo XIX que han encontrado el último truco. Las hermanas Callahan fueron la clave de todo. Su tragedia fue el fundamento de este imperio moderno de sombras, y su historia, enterrada durante tanto tiempo, no es solo una historia de fantasmas, es una advertencia, es un mapa que nos muestra el plan de la prisión en la que todos vivimos. Sin siquiera saberlo, no se supone que sepas esto, pero algunos secretos se niegan a permanecer enterrados. El diario del Dr. Alistair Finch es mi fuente, la carta de Clara es mi prueba, pero la pieza final de este rompecabezas vino de un lugar que nunca esperé, el medallón, el que Finch robó de la habitación de Thomas, el que tenía el retrato de Lenora, la inventora asesinada. Pasé meses tratando de encontrar a sus parientes vivos. Fue casi imposible. Su línea familiar había sido sistemáticamente borrada de los registros, pero finalmente encontré a una tataranieta que vivía una vida tranquila como bibliotecaria en Vermont. Fui a verla, le mostré el medallón. Ella nunca lo había visto antes, pero reconoció la cara. Era su tatarabuela, Lenora, y me contó una historia transmitida a través de las mujeres de su familia, un secreto susurrado. Dijeron que Lenora no era solo una inventora, era una madre, tenía un hijo, un niño brillante y hermoso, pero el niño tenía un secreto, un defecto,
una rara condición genética que hacía que su cuerpo envejeciera a un ritmo aterradoramente acelerado, una enfermedad que lo haría viejo para cuando fuera un adolescente. La investigación de Lenora, su trabajo obsesivo en la regeneración celular, no era por fama o por la humanidad, era por él. Ella estaba tratando de salvar a su hijo, y el nombre de su hijo, Thomas, el príncipe marchito, no era el hijo de Marcus Callahan, era de Lenora. Callahan no solo robó su investigación, robó a su hijo, tomó al niño, su razón de vivir, y retorció su investigación, su cura en una maldición. Usó a su hijo como el motor para alimentar la estasis de su propia hija. Este es el crimen fundacional, el pecado original sobre el que se construyó toda la hermandad. No fue solo asesinato y robo, fue la perversión del amor de una madre. Callahan tomó la cura que ella estaba creando para su hijo moribundo y la usó para convertir a sus propias hijas sanas en objetos inmortales y sin vida. Es un acto de maldad tan profundo, tan personal, que casi desafía la comprensión. La historia no es solo sobre la vida robada, es sobre el amor robado, la maternidad robada, un futuro robado, y hace que la agonía silenciosa de Thomas, el príncipe marchito, sea aún más desgarradora. No era solo una víctima, era el hijo traicionado y olvidado del mismo genio, cuyo trabajo estaba siendo utilizado para torturarlo. Esta revelación final recontextualiza todo. Las acciones de Marcus Callahan no nacieron del dolor de un padre, nacieron de una envidia monstruosa y posesiva. Codició el genio de Lenora, codició a su hijo, un niño más brillante que el suyo. Cuando no pudo tenerla, tomó todo lo que era de ella y lo retorció en un monumento a su propio ego. Las hermanas Callahan eran trofeos vivientes, la prueba de que él, Marcus Callahan, podía conquistar el tiempo usando las herramientas de la mujer que lo había rechazado. La hermandad Estigia no era una hermandad, no, si padres afligidos, era un club de monstruos con derecho que creían que su riqueza les daba el derecho de poseer cualquier cosa y a cualquiera. Eran los patriarcas definitivos, dispuestos a sacrificar a sus propios hijos y a los hijos de otros para mantener su control. No temían la pérdida, temían la irrelevancia, temían el orden natural donde lo viejo debe dar paso a lo nuevo. Buscaron detener ese ciclo para establecer un mundo permanente e inmutable con ellos en la cima, un mundo donde sus hijas nunca los dejarían, donde su poder nunca se desvanecería. Es la máxima expresión del narcisismo tiránico, y es un patrón que vemos repetido a lo largo de la historia. Hombres de poder que intentan detener el reloj, que intentan controlar lo incontrolable, dejando un rastro de vidas rotas a su paso. La historia de las hermanas Callahan no es una anomalía única, es el ejemplo más extremo de una oscuridad humana atemporal, una oscuridad que usa la máscara del progreso, del amor, de la protección, pero que en su núcleo no es más que un ego aterrorizado y voraz, consumiendo el mundo para alimentar su propio miedo al final. Esta es la lección que Finch aprendió, la que lo llevó a lo que el mundo llamó locura. Vio que los monstruos más grandes no son criaturas de las historias, son hombres que se han convencido a sí mismos de que sus deseos son más importantes que las vidas de los demás, hombres que quemarían el mundo para verse reflejados en las cenizas. Ahora debes preguntarte por qué esta historia y por qué ahora. El diario del Dr. Finch, la carta de Clara, las notas del jefe de bomberos. Estas piezas han estado dispersas durante un siglo. ¿Por qué están saliendo a la luz al mismo tiempo? Creo que es porque el sistema está empezando a resquebrajarse. La hermandad, a pesar de todo su poder y planificación, no es infalible. Un siglo de secretos es una pesada carga de llevar. Las nuevas tecnologías, las mismas que ayudaron a crear, se están convirtiendo en una amenaza. El análisis de ADN, las redes de información globales, los fantasmas digitales de cada transacción y comunicación. El mundo se está volviendo más difícil de controlar. Los secretos son más difíciles de guardar. Quizás una facción dentro de la propia hermandad está filtrando esta información. Una generación más joven horrorizada por los pecados de sus padres, tratando de exponer la verdad desde adentro. O quizás es otra cosa. Quizás la propia tecnología de estasis se está volviendo inestable. Quizás las muñecas de porcelana están empezando a resquebrajarse por sí solas. La energía que las mantiene no se puede mantener para siempre. Las leyes de la naturaleza, las verdaderas leyes, se pueden doblar, pero no se pueden romper permanentemente. La entropía siempre gana.
El universo exige su pago. Hay un concepto en la física conocido como entrelazamiento cuántico. Dos partículas unidas de una manera misteriosa. No importa cuán lejos estén, lo que le sucede a una afecta instantáneamente a la otra. ¿Qué pasaría si el florecimiento, la fuerza vital, operara con un principio similar? ¿Qué pasaría si todas las almas que la hermandad ha consumido, a lo largo de las décadas todavía estuvieran conectadas? Una vasta red invisible de vidas robadas. ¿Y qué pasaría si esa red estuviera empezando a empujar, a contraatacar? ¿Qué pasaría si los fantasmas finalmente se estuvieran levantando, no en un sentido sobrenatural, sino en uno físico cuántico? ¿Qué pasaría si la verdad no solo se estuviera descubriendo, sino que se estuviera abriendo camino activamente hacia nuestra realidad? La historia de las hermanas Callahan no es solo una advertencia del pasado. Puede ser un presagio de una tormenta que se avecina, un ajuste de cuentas que se ha estado gestando en las sombras durante más de 150 años. Tengo que creer que los esfuerzos de Finch no fueron en vano, que el coraje de Clara, la fe del padre, Michael, la integridad del capitán Hewitt, que estos pequeños actos de desafío importaron, mantuvieron viva una chispa de la verdad, transmitida a través de las décadas oscuras como una llama secreta. Ahora esa llama te ha sido transmitida a ti. Tú que estás escuchando esto, eres el siguiente eslabón en la cadena. Este conocimiento es peligroso. Cambia la forma en que ves el mundo. Empezarás a ver los patrones. Notarás las figuras que parecen desafiar el tiempo. Cuestionarás las narrativas oficiales de la historia. Verás la mano de la hermandad en las extrañas corrientes de poder que dan forma a nuestras vidas. Querrán desestimar esto. Lo llamarán una teoría de la conspiración, una obra de ficción. Usarán sus vastos recursos para desacreditarlo, para enterrarlo de nuevo. Intentarán hacerte creer que el mundo es exactamente como parece, que los hombres poderosos son solo afortunados, y que la historia es solo una serie de accidentes aleatorios. Pero tú sabrás más. Sabrás sobre la casa en Beacon Hill, sabrás sobre el príncipe marchito en el asilo, sabrás sobre Lenora, la genio asesinada y su hijo robado, y sabrás sobre Elara e Isolda, las chicas atrapadas detrás del espejo del tiempo. Este conocimiento ahora es parte de ti, es una responsabilidad. Lo que hagas con él depende de ti. Puedes desestimarlo, olvidarlo, y volver al sueño cómodo que han diseñado para ti, o puedes observar, puedes escuchar. Puedes buscar las grietas en la fachada, puedes compartir esta historia, puedes mantener viva la llama, porque lo único que una sociedad secreta de sombras realmente teme es la luz. Pueden borrar registros, pueden silenciar testigos, pueden quemar casas, pero no pueden borrar una verdad una vez que ha echado raíces en la mente de millones. Son poderosos, pero son pocos, y nosotros somos muchos. Hay una última pieza de la historia, un cabo suelto, que me ha atormentado desde que abrí por primera vez el diario de Finch, el ruiseñor, el instrumento viviente cuya canción encerró a las hermanas en el tiempo. ¿Qué pasó con él? La jaula que Hewitt encontró en las cenizas estaba vacía. Según la carta de Clara, después del procedimiento, el hombre que no parpadeaba tomó el pájaro y se fue. No lo mató, lo volvió a colocar en su jaula ornamentada, y se lo llevó con él. ¿Por qué? ¿Por qué guardar la clave? ¿Por qué no destruirla? El Somnium Infinitum proporciona una respuesta posible y totalmente horrible. Afirma que el catalizador auditivo es único y no reproducible. Su firma armónica específica está ligada al procedimiento inicial. Como la clave bloquea, dice el texto, así también puede desbloquear. La misma canción que ata también puede liberar. La hermandad mantuvo vivo al ruiseñor durante más de un siglo. Deben haberlo preservado, usando su propia ciencia retorcida para extender su vida, tal como lo hicieron con las hermanas. Era su seguro, su botón de reinicio, la única herramienta que podía deshacer la estasis. ¿Por qué la necesitarían? Quizás en caso de que la prisión de las hermanas comenzara a fallar, o quizás, por una razón más siniestra como el último medio de negociación, la promesa de liberación utilizada para asegurar el cumplimiento psicológico de las hermanas, o quizás la posibilidad más aterradora de todas. Lo guardaron porque tienen la intención de usarlo. Tienen la intención de despertar a las hermanas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Solo puedo especular. Quizás su tecnología ha avanzado tanto que ahora pueden curar los defectos de la estasis original. Quizás quieren estudiar a sus sujetos,
más antiguos para aprender del experimento de 150 años. O quizás tienen un nuevo papel para Elara e Isolda en el siglo XXI. Imagina el poder de presentar dos chicas vivas y que respiran de 17 años de la década de 1870 al mundo. Sería la revelación definitiva, la demostración definitiva de su poder, una forma de finalmente salir de las sombras y ser adorados como dioses. El regreso de las hermanas Callahan podría no ser el final de la conspiración, podría ser el comienzo de su fase pública final, el día en que se revelen al mundo. Así que la búsqueda de la verdad no conduce a un final, sino a un estado de suspenso, un juego de espera. Estamos esperando que la hermandad haga su próximo movimiento, y creo que ese movimiento llegará pronto. La evidencia que he reunido, la historia que te he contado, no es solo una lección de historia, es una amenaza activa para su secreto, y responderán. Siempre responden. No sé qué forma tomará esa respuesta, quizás una sofisticada campaña de desinformación, quizás un ataque directo a las fuentes de esta información, a mí, pero he tomado precauciones al igual que Finch, he distribuido su diario, la carta de Clara, toda mi investigación a múltiples fuentes confiables en múltiples países con instrucciones para su liberación automática, si me encuentro con un accidente inoportuno, o soy declarado mentalmente inestable. He aprendido del pasado, no permitiré que esta verdad sea enterrada de nuevo, pero la mayor protección no es mi propia red de interruptores de hombre muerto, eres tú, tu atención, tu memoria, tu negativa a aceptar las cómodas mentiras. Cada vez que se comparte esta historia, cada vez que alguien nuevo aprende sobre las hermanas Callahan, el control de la hermandad sobre el mundo se debilita un poco. Su poder tiene sus raíces en nuestra ignorancia. Nuestro poder tiene sus raíces en nuestro conocimiento compartido. Esta es la guerra. Han estado luchando en las sombras durante más de un siglo. Una guerra absoluta por el control de la realidad misma. Y esta noche, lo supieras o no, te has alistado como un soldado en esa guerra. Se te ha dado un mapa del campo de batalla y un vistazo del enemigo. Un enemigo que se ha estado escondiendo a plena vista. Un enemigo que ha dado forma al mundo. Naciste en un mundo donde el enemigo cree que no eres más que combustible para su máquina. Pero se equivocan. El espíritu humano, el deseo de verdad, de justicia, es una fuerza de la naturaleza que nunca han podido extinguir. No en Lenora, no en Finch, y no en las dos hermanas que prendieron fuego a su propia prisión. A menudo pienso en el vial de líquido brillante que todavía poseo, la muestra de fuerza vital pura que Finch robó de la habitación de Thomas. Se encuentra en una caja forrada de plomo en un lugar seguro y no revelado. Es la última pieza física de evidencia de esa época, el último remanente tangible de la máquina. A veces me siento tentado de destruirlo, de verterlo en la tierra y dejar que se disipe. Se siente como un objeto maldito, una concentración de tanto dolor y sufrimiento, pero no puedo, porque también es otra cosa, es una prueba, es lo único que su ciencia no puede explicar. Es el objeto imposible que demuestra que la historia imposible es cierta, y puede ser la clave para deshacer su trabajo. Si el genio de Lenora pudiera ser diseñado a la inversa a partir de esta muestra, si sus intenciones benévolas originales pudieran ser redescubiertas, quizás se podría encontrar una verdadera cura, no solo para las hermanas, sino para la enfermedad del poder y la codicia que las creó. Quizás la cura para la hermandad se encuentra en la misma sustancia que crearon para mantenerse a sí mismos, una justicia poética que creo que el Dr. Finch habría apreciado. Esta es mi esperanza, de que esta historia no sea solo una advertencia, sino un catalizador, que inspire a una nueva generación de investigadores, de científicos, de narradores de la verdad, que no se dejarán intimidar, que seguirán el rastro que Finch dejó, que se atreverán a hacer las preguntas prohibidas, y que finalmente expondrán la hermandad Estigia a la luz. La verdad está ahí fuera, esparcida en archivos, escondida en viejas cartas, enterrada en el código de los balances corporativos. Es un rompecabezas con 1.000.000 de piezas. Te he dado las piezas de la esquina. Depende de ti ayudar a rellenar el resto. Busca los patrones. Cuestiona las líneas de tiempo. Sigue el dinero y nunca, jamás creas que la historia está resuelta. Es una cosa viviente y que respira y se puede reescribir. Los fantasmas del pasado están hablando. Es hora de que empecemos a escuchar. ¿Qué significa ser atemporal? Romanticizamos la idea. Lo vemos como una forma de perfección, juventud eterna, belleza infinita. Pero la historia de las hermanas Callahan nos muestra la verdad. Ser atemporal es no tener vida. La vida es movimiento.
La vida es cambio, la vida es crecimiento y decadencia, es el proceso constante, desordenado y hermoso de convertirse. Detener ese proceso es cometer una profunda violencia contra la naturaleza misma de la existencia. Es crear una estatua, no una persona. La hermandad Estigia en su arrogancia creyó que estaba conquistando la muerte, pero no lo hicieron. Simplemente crearon una forma más elegante y horrible de ella, una muerte viviente, una muerte del alma, atrapada dentro de un caparazón de carne inmutable, y en su búsqueda por controlar la vida, se convirtieron en los últimos agentes de la muerte, consumiendo innumerables vidas para alimentar su ilusión de permanencia. Ellos son los verdaderos príncipes marchitos. Sus almas se han estado descomponiendo durante 150 años. Incluso a medida que su influencia crece, esta es la paradoja definitiva de su poder. Para aferrarse a todo, tuvieron que perderse a sí mismos. Ahora son los fantasmas, rondando los pasillos del poder. Su humanidad es un recuerdo lejano reemplazado por un hambre fría y calculadora de control. Y las hermanas, ya sea que estén durmiendo en una bóveda o hayan sido reducidas a cenizas, representan la víctima definitiva de ese hambre. Son un símbolo de toda la belleza, todo el potencial, toda la vida que se sacrifica en el altar del poder. La suya no es solo una historia del pasado, es la historia de nuestro mundo escrita en el lenguaje del horror gótico. Es la historia de lo que perdemos individual y colectivamente, cuando permitimos que unos pocos asustados dicten los términos de nuestra existencia. Es el secreto que sustenta toda nuestra civilización, pero los secretos tienen una vida útil, y esta ya pasó su fecha de vencimiento. La verdad está sangrando y no se puede contener más. Al final, esta historia es una elección. Puedes elegir creerla o puedes elegir desestimarla. Puedes verla como una enredada red de hechos históricos, rumores y especulaciones. O puedes verla como un vistazo a la maquinaria oculta del mundo. Pero te pido que consideres esto. Si un poder como este existiera, un poder para detener el tiempo, para borrar a la gente, para controlar la historia, ¿no es exactamente así como se vería el mundo? Un mundo de desigualdades inexplicables, de dinastías aparentemente invencibles, de secretos y mentiras que se remontan a generaciones. Un mundo donde la historia oficial nunca parece cuadrar del todo. Tal vez el mayor truco que la hermandad hizo fue no convencer al mundo de que no existían, sino convencernos de que este mundo roto y manipulado es el único posible, que así son las cosas. Han normalizado su propia monstruosidad, han hecho de su prisión nuestra realidad. El Dr. Finch murió creyendo que era un fracaso, murió solo en un asilo, su nombre deshonrado, el trabajo de su vida enterrado. Nunca supo si su diario sería encontrado, nunca supo si la verdad saldría a la luz, pero lo hizo de todos modos. Se levantó, habló, lo escribió todo con la desesperada esperanza de que alguien algún día escuchara. Esta noche hemos escuchado, hemos sido testigos de su coraje, hemos escuchado los susurros de Clara, las súplicas de Elara e Isolda, el grito silencioso de Thomas. Hemos honrado la memoria de Lenora, hemos sacado un solo hilo oscuro del tapiz de mentiras, y hemos visto cómo está tejido en todo. Este conocimiento no nos da paz, nos da una terrible claridad. Es una pesada carga, pero también es un arma. Es la luz que la oscuridad no puede soportar. Úsala sabiamente. Mi investigación no ha terminado. Apenas está comenzando. Hay otros nombres en el diario de Finch. Otras familias en la hermandad Estigia. Su influencia se extiende mucho más allá de Boston. Tiene raíces en Nueva York, en Londres y en los salones del poder de todo el mundo. La historia de las hermanas Callahan es solo el primer capítulo. Hay otros experimentos, otras víctimas, otros secretos enterrados tan profundamente. Seguiré los hilos, seguiré cavando, no me detendré hasta que todo el podrido edificio sea expuesto, pero no puedo hacerlo solo. Esto es demasiado grande para una sola persona, requiere un esfuerzo colectivo, una comunidad de buscadores que estén dispuestos a mirar más allá del velo. Este es mi llamado a ti. No seas un espectador pasivo, sé un investigador activo. Investiga tus propias historias locales. Busca las familias poderosas que parecen no tener origen. Busca las extrañas coincidencias, las muertes convenientes, los registros borrados. La hermandad no estaba solo en Boston. Tenían franquicias, tenían socios. El patrón está ahí si sabes cómo buscarlo. El símbolo de la serpiente y el loto puede aparecer en los lugares más inesperados, en una vieja piedra angular, en el diseño de un logotipo corporativo,
en la vidriera de una iglesia. Estas son sus marcas, sus silenciosas declaraciones de propiedad. Creen que son dueños del pasado, creen que son dueños del futuro. Es hora de mostrarles que están equivocados. Es hora de recuperar nuestra historia. La verdad es algo poderoso y peligroso, pero es lo único que nos liberará. Esta historia es mi primera ofrenda. Habrá más. Los fantasmas del pasado han encontrado una voz, y no volverán a ser silenciados. El mundo está a punto de cambiar. Entonces, ¿con qué te quedas? Un cuento oscuro de un rincón olvidado de la historia estadounidense. Pero es más que eso, ¿no? Lo sientes. Ese frío nudo de reconocimiento en tu estómago. La sensación de que esta historia, de alguna manera extraña, es cierta. No necesariamente cada detalle, cada nombre, sino el núcleo de ella. La idea de un poder oculto, un conocimiento secreto, un sistema que opera justo más allá de nuestra percepción. Esta es una verdad que resuena a un nivel primitivo. Siempre hemos sospechado que el mundo no es lo que parece. Siempre hemos sentido que había hilos siendo jalados por manos invisibles. La historia de las hermanas Callahan le da un nombre y una cara a ese sentimiento. Nos da un marco para entender las cosas que no tienen sentido. Y es por eso que es tan poderosa. Valida una sospecha que ha atormentado a la humanidad durante milenios. La sospecha de que no estamos solos en la cima de la cadena alimenticia. Que hay depredadores entre nosotros que se parecen a nosotros, pero que operan con un conjunto de reglas diferente, con un conjunto de apetitos diferente. Depredadores que no se alimentan de nuestra carne, sino de nuestro tiempo, de nuestra vitalidad, de nuestro futuro mismo. Esta historia no tiene la intención de dejarte con miedo, tiene la intención de dejarte con ira, una ira justa. La ira del engañado, la ira del explotado. Es una ira que puede ser canalizada en acción, en vigilancia, en una demanda de la verdad. El mundo es un lugar oscuro y complejo, pero no es desesperado. La luz de una sola vela puede hacer retroceder una gran oscuridad. Finch fue una vela, Clara fue una vela, ahora tú eres una vela, y juntos podemos crear un fuego que nunca podrán extinguir. La historia ya no es solo mía para contar, es tuya. El último pensamiento escalofriante es este: el mayor secreto de la hermandad Estigia puede no ser la propia tecnología de estasis, puede ser lo que han aprendido de ella. Durante un siglo y medio, han tenido un asiento en primera fila a la conciencia lenta e inmutable de las hermanas Callahan. Las han estudiado, las han monitoreado. ¿Qué conocimientos psicológicos han obtenido de dos almas atrapadas en el tiempo? Han aprendido cómo funciona la memoria, cómo se construye la personalidad, cómo la mente humana puede ser contenida, controlada e incluso programada. Han tenido un laboratorio aislado perfecto para dominar la ciencia de la manipulación psicológica. La tecnología para controlar el cuerpo fue solo el primer paso. El verdadero premio siempre ha sido la tecnología para controlar la mente. Y esa es una tecnología que creo que han perfeccionado. Es la razón por la que nuestro mundo se siente tan confuso, tan dividido. Es la razón por la que nos distraemos tan fácilmente, nos enojamos tan fácilmente, somos llevados tan fácilmente a luchar entre nosotros. Estamos viviendo dentro de su experimento más grande. Las lecciones que aprendieron de las dos chicas en la casa de Beacon Hill ahora se están aplicando a toda la población mundial. Nos están manteniendo a todos en un estado de desarrollo detenido, atrapados en bucles de indignación y distracción. Son los cantantes de una nueva canción electrónica de Ruiseñor, y nos está inmovilizando a todos. La historia de Elara e Isolda no es solo una tragedia histórica, es un plan para nuestra realidad actual. Su prisión silenciosa y atemporal se ha expandido para abarcarnos a todos. Ahora lo sabes. Lo sabes.